Una semana antes de mi boda, escuché a mi familia planeando humillarme. Mi hermano se burló diciendo que yo era la oveja negra que finalmente había encontrado a alguien lo suficientemente desesperado para casarse conmigo. Mi madre rió. Mi padre dijo que al menos ya no tendrían que fingir más después de la boda. Estaba parada en el pasillo de la casa de mis padres, donde había llegado temprano para dejar las invitaciones finales, cuando escuché sus voces viniendo de la sala. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Benjamín, mi hermano mayor de 32 años, hablaba con ese tono burlón que conocía tan bien. Beatriz siempre fue rara. Recuerden cuando teníamos 15 años y ella se la pasaba leyendo en lugar de salir con chicos. Todos pensábamos que nunca se iba a casar. Y ahora miren, consiguió a Eduardo. Pobre tipo. No sabe en lo que se está metiendo. Mi madre, Benedita, soltó una risa nerviosa. No seas tan cruel, Benjamín. Aunque tienes razón. Eduardo parece sencillo, muy diferente a los hombres que imaginé para mi hija. La palabra sencillo sonó como veneno en su boca. Eduardo era maestro de primaria. Ganaba un salario modesto, pero era el hombre más bondadoso que había conocido en mis 28 años de vida. Mi padre, Bento, carraspeó. Lo importante es que ya va a estar fuera de la casa definitivamente. Después de la boda ya no tendremos que hacer estos almuerzos familiares incómodos, donde todos fingimos que nos caemos bien. Podremos enfocarnos en Benjamín y su familia de verdad. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Toda mi vida había sentido que era diferente en mi familia. Benjamín siempre fue el favorito, el exitoso, el que estudiaba derecho corporativo y se casó con Esther, una mujer de familia adinerada. Ellos vivían en una casa enorme en el mejor barrio de la ciudad. Yo era la profesora de literatura que vivía en un departamento pequeño y leía libros viejos los fines de semana. Pero escucharlos decir en voz alta que toda la traición familiar, toda esa falsedad de sonrisas y abrazos en las reuniones, era solo una actuación hasta que me fuera de sus vidas, fue devastador. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Quería entrar gritando, confrontarlos, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me dijo que esperara, que esto era información valiosa. Entonces Benjamín dijo algo que hizo que mi dolor se convirtiera en furia fría. Ya hablé con Eduardo la semana pasada. Le conté algunas cositas sobre Beatriz. Solo para prepararlo, ya saben. Le dije que ella tiene problemas de humor, que es difícil de complacer, que probablemente le va a hacer la vida imposible. Quería asegurarme de que supiera en qué se estaba metiendo. Mi corazón dejó de latir. Mi propio hermano había estado saboteando mi relación con Eduardo, plantando semillas de duda en la mente del hombre que amaba. Quise vomitar. Esther, la esposa de Benjamín, habló por primera vez con voz dulce y venenosa. Fue buena idea, amor. Alguien tenía que advertirle a ese pobre hombre. Beatriz siempre ha sido complicada. No es como nosotros. Mi madre suspiró. Bueno, solo tenemos que aguantar una semana más. La boda es el sábado. Después de eso, Beatriz será problema de Eduardo. Nosotros finalmente podremos ser una familia normal, sin tener que incluirla en todo. Las invitaciones que traía en las manos se arrugaron con la fuerza de mi agarre. Había pasado meses planeando esta boda, emocionada por compartir el día más importante de mi vida con mi familia. Había elegido los colores favoritos de mi madre para la decoración. Había reservado el menú favorito de mi padre. Había dado a Benjamín el lugar de honor como uno de los testigos principales. Y todo había sido una mentira. Una humillación elaborada que iban a mantener hasta el último momento. Me imaginé parada en el altar, sonriendo ingenuamente, mientras ellos se burlaban en silencio, contando los minutos hasta poder deshacerse de mí para siempre. Entonces escuché los pasos de mi padre acercándose a la puerta. Me moví rápidamente. Caminé hacia atrás en silencio hasta la entrada principal y salí de la casa sin hacer ruido. Subí a mi carro con las manos temblando. Las invitaciones todavía estaban en mi regazo, ahora arrugadas e inservibles, igual que la relación con mi familia. Conduje hasta el departamento que compartía con Eduardo. Él estaba corrigiendo exámenes en la mesa del comedor. Cuando me vio entrar con los ojos rojos, dejó todo y vino hacia mí. Amor, ¿qué pasó? Su preocupación era genuina. Eduardo siempre había sido así, atento, cariñoso, presente. Todo lo que mi familia nunca fue. Me derrumbé en sus brazos y le conté todo. Cada palabra venenosa, cada risa cruel, cada mentira que Benjamín le había dicho. Eduardo me abrazó fuerte mientras yo lloraba. Cuando terminé, había furia en sus ojos. Eso no se va a quedar así, Beatriz. Vamos a hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer?
Pregunté limpiándome las lágrimas. Son mi familia. Eduardo tomó mi cara entre sus manos. Una familia que te trata así no merece llamarse familia. Y no van a salirse con la suya. Vamos a exponerlos exactamente donde planearon humillarte, en la boda. La idea comenzó a tomar forma esa misma noche. Eduardo tenía razón. Si iban a usar mi boda como el escenario final de su traición familiar, entonces sería también el escenario de su humillación pública. Pasamos toda la noche planeando cada detalle. Yo conocía a mi familia. Sabía exactamente qué botones presionar. Los siguientes 6 días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Asistí a la cena de ensayo. Sonreí durante las fotos familiares. Abracé a mi madre cuando me dijo lo hermosa que me veía con el vestido de novia. Todo mientras sabía la verdad, mientras llevaba el peso de su traición como una piedra en el pecho. Benjamin me llevó aparte durante la cena de ensayo. Te ves nerviosa, hermanita. Es normal. El matrimonio es un paso grande, especialmente para alguien como tú que nunca pensamos que llegaría a este momento. Su sonrisa era condescendiente. Quise abofetearlo, pero solo asentí y le agradecí por sus palabras de apoyo. La noche antes de la boda, mi madre vino a mi departamento con un regalo. Es algo que perteneció a la abuela, dijo entregándome una caja pequeña. Quiero que lo uses mañana. Dentro había un collar de perlas. Era hermoso. También era la última manipulación, un gesto vacío para mantener la farsa hasta el final. Gracias, mamá, dije abrazándola. Mañana va a ser un día inolvidable. No tienes idea de cuánto. Ella sonrió sin captar el doble sentido. Duérmete temprano. Mañana es tu gran día. Se fue dejando un rastro de perfume caro. Cerré la puerta y el collar quedó sobre la mesa. No lo iba a usar. No quería nada de ellos sobre mí en ese día. Eduardo me encontró mirando el collar con expresión dura. ¿Todavía quieres hacer esto?, preguntó. Podemos cancelar todo, irnos, casarnos en una playa solo nosotros dos. Lo miré a los ojos. Este hombre estaba dispuesto a sacrificar la boda que habíamos planeado solo para protegerme del dolor. Eso confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Sí, quiero hacerlo. Van a pagar por cada mentira, cada burla, cada momento que me hicieron sentir menos que nada. Mañana se van a arrepentir de haberme subestimado toda mi vida. La mañana de la boda amaneció perfecta. Cielo despejado, temperatura agradable, todo saliendo según lo planeado. Me arreglé sola en el departamento. No quise que mi madre ni Esther participaran en los preparativos, aunque ellas habían insistido. Les dije que quería un momento privado de reflexión. En realidad, no quería su veneno cerca de mí en esas últimas horas. El vestido me quedaba perfecto. Simple, elegante, sin exageraciones. Me miré en el espejo y por primera vez en semanas, sonreí con verdadera alegría. Hoy iba a ser libre. Hoy iba a cortar todos los lazos con la gente que nunca me valoró, y lo iba a hacer de la manera más definitiva posible. Llegué a la iglesia 30 minutos antes de la ceremonia. Los invitados ya estaban llegando. Vi a mi familia parada en la entrada, saludando a la gente con esas sonrisas falsas que conocía tan bien. Benjamin llevaba un traje caro. Esther un vestido que probablemente costó más que mi renta de 3 meses. Mis padres se veían orgullosos, como si realmente les importara este día. Eduardo me esperaba en una habitación lateral de la iglesia. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás hermosa, respira profundo, estamos listos». Asentí. El sacerdote, el padre Ulises, entró para dar las últimas indicaciones. Era un hombre mayor que había conocido a mi familia desde que éramos niños. Había bautizado tanto a Benjamín como a mí. Siempre había sido amable conmigo, una de las pocas personas en mi vida que lo fue. «Está todo listo», dijo el padre Ulises. «La iglesia está llena. Tu familia se ve muy emocionada allá afuera», le sonreí. «Hoy va a ser un día que nadie va a olvidar, padre». Él asintió sin entender el verdadero significado de mis palabras. La música comenzó a sonar. Era el momento. Eduardo tomó mi mano. «Última oportunidad para arrepentirte». Negué con la cabeza. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Vamos a darles el espectáculo que se merecen». Caminé por el pasillo de la iglesia con pasos firmes. Todos los invitados se pusieron de pie. 200 personas mirándome avanzar hacia el altar. Vi las caras conocidas, amigos de mis padres, familiares lejanos, colegas del trabajo de Benjamin. Todos ahí para presenciar lo que creían sería una boda tradicional. Mi padre debería haberme acompañado hasta el altar, pero le había dicho que prefería caminar sola.
Fue una decisión que él cuestionó, pero yo insistí diciendo que quería que fuera diferente, moderno. En realidad, no quería su brazo tocándome, no quería fingir ese momento padre-hija, que nunca tuvimos realmente. Llegué al altar donde Eduardo me esperaba. El padre Ulises sonreía con esa expresión benevolente que tienen los sacerdotes en las bodas. Comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Estamos reunidos aquí hoy para unir a Eduardo y Beatriz en santo matrimonio. Todo transcurrió normalmente durante los primeros 10 minutos. Las lecturas bíblicas, las oraciones, los cantos. Podía ver a mi familia en la primera fila. Mi madre se secaba lágrimas falsas con un pañuelo bordado. Mi padre mantenía esa expresión seria que siempre usaba en eventos importantes. Benjamín tenía el brazo alrededor de Esther, ambos con sonrisas perfectas. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El padre Ulises se dirigió a la congregación. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían casarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia. Nadie se movió. Nadie respiró. Yo tengo algo que decir. Mi voz resonó clara y fuerte en el espacio. El padre Ulises me miró confundido. Beatriz, este no es el momento para los votos personales. Todavía no llegamos a esa parte. No son votos, padre. Es una confesión. Necesito que todos los presentes sepan algo antes de que continúe esta ceremonia. Me volteé para mirar directamente a mi familia. La confusión en sus caras era evidente. Mi madre frunció el ceño. Benjamín intercambió una mirada preocupada con Esther. Mi padre se puso rígido en su asiento. Hace exactamente una semana, continué con voz calmada, fui a la casa de mis padres a dejar las invitaciones finales de esta boda. Llegué temprano. Y escuché una conversación que nunca debía haber escuchado. El color comenzó a drenar de la cara de mi madre. Beatriz, susurró, pero su voz no llegó más allá de la primera fila. Escuché a mi hermano Benjamín decirle a nuestros padres que yo era la oveja negra de la familia. Escuché a mi madre reír cuando él dijo que finalmente había encontrado a alguien lo suficientemente desesperado para casarse conmigo. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Algunas personas se inclinaron hacia adelante en sus asientos. El padre Ulises levantó una mano. Beatriz, quizás deberíamos hablar de esto en privado. No, padre. Esto necesita ser público. Así como ellos planearon que mi humillación fuera pública, su exposición también lo será. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Escuché a mi padre decir que después de esta boda finalmente podrían dejar de fingir que les importo, que podrían enfocarse en su familia de verdad, en Benjamín y Esther. Escuché a mi hermano admitir que había hablado con mi prometido, plantando mentiras sobre mí, diciéndole que soy difícil de complacer, que tengo problemas de humor. Eduardo tomó mi mano, dándome fuerza. Benjamín se puso de pie. Eso es mentira. Estás inventando todo esto porque siempre has sido dramática, siempre buscando atención. Su voz sonaba desesperada, pero sus ojos me decían que sabía exactamente de qué estaba hablando. No estoy inventando nada, hermano, y tengo pruebas. Saqué mi teléfono del ramo de flores donde lo había escondido. Esa tarde, después de escucharlos, regresé. Me quedé afuera de la ventana de la sala y grabé todo. El silencio que siguió fue absoluto. Toqué el botón de reproducción. La voz de Benjamín llenó la iglesia a través de los altavoces que habíamos conectado secretamente esa mañana. Beatriz siempre fue rara. Recuerden cuando teníamos 15 años y ella se la pasaba leyendo en lugar de salir con chicos. Todos pensábamos que nunca se iba a casar. La grabación continuó. Cada palabra venenosa, cada risa cruel, cada comentario despectivo quedó expuesto ante 200 personas. Vi cómo la cara de mi padre se ponía roja, cómo mi madre cubría su boca con las manos, cómo Esther miraba al suelo incapaz de sostener las miradas de los invitados que ahora los observaban con horror y disgusto. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Entonces una voz desde la quinta fila habló. Era mi tía Eugenia, la hermana menor de mi madre. Benedita, ¿cómo pudiste? Esa es tu hija. Otras voces se unieron. Murmullos de desaprobación, expresiones de shock, gente negando con la cabeza. Mi madre se puso de pie con lágrimas corriendo por su cara. Beatriz, podemos explicar. Fue un momento de debilidad. No hablábamos en serio. Las palabras sonaban huecas incluso para ella. No fue un momento de debilidad, mamá. Fue la verdad. La verdad que escondieron detrás de sonrisas falsas y abrazos vacíos durante toda mi vida.
Benjamín intentó acercarse al altar, pero Eduardo se interpuso. No te acerques a ella. Mi hermano me miró con una mezcla de rabia y pánico. Arruinaste todo. Esto es tu venganza por no ser la favorita. Siempre fuiste una resentida. Me reí, pero fue una risa sin humor. No soy resentida, Benjamín. Solo estoy cansada de ser invisible para ustedes excepto cuando necesitan mantener las apariencias. El padre Ulises carraspeó incómodo. Beatriz, entiendo que estés dolida, pero esto es una iglesia, un lugar sagrado, una boda. Tienes razón, padre. Y por eso quiero dejar algo muy claro delante de Dios y todos estos testigos. Me volteé hacia mi familia. A partir de este momento, ustedes están muertos para mí. No quiero su dinero, no quiero sus disculpas, no quiero nada que venga de ustedes. Mi padre encontró su voz finalmente. No puedes hablar en serio. Somos tu familia. La sangre es más importante que cualquier cosa. La sangre no significa nada cuando el corazón está podrido, papá. Ustedes me enseñaron eso. Eduardo es mi familia ahora. Y cualquier persona en esta iglesia que tenga el coraje de quedarse y presenciar esta boda a pesar de lo que acaban de escuchar, esos son mi verdadera familia. Algunos invitados se levantaron y salieron. Eran principalmente amigos cercanos de mis padres, gente que probablemente compartía sus valores superficiales. Pero la mayoría se quedó. Vi a mi tía Eugenia asentir con aprobación. Vi a varios primos que siempre habían sido amables conmigo mostrar gestos de apoyo. Vi a colegas míos del trabajo de pie con expresiones de solidaridad. Esther finalmente habló, su voz temblando. Benjamín, tenemos que irnos. Esto es humillante. Exacto, dije mirándola directamente. Es humillante. Ahora sabes cómo me he sentido toda mi vida en esta familia. La diferencia es que yo no merecía esa humillación. Ustedes sí. Mi madre intentó un último esfuerzo. Beatriz, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia familiar. Podemos trabajar en nuestra relación. Ya es demasiado tarde para eso, mamá. Tuvieron 28 años para tratarme bien. Eligieron no hacerlo. Ahora yo elijo liberarme. Benjamín tomó a Esther del brazo y comenzó a caminar hacia la salida. Mi padre lo siguió después de lanzarme una mirada llena de rabia contenida. Mi madre fue la última en irse, volteando varias veces como si esperara que la llamara, que le dijera que era una broma. No lo hice. La vi salir de la iglesia y sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El padre Ulises me miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Estás segura de que quieres continuar con la ceremonia después de todo esto? Nunca he estado más segura de algo en mi vida, padre. Esta boda no es sobre ellos, es sobre Eduardo y yo comenzando una nueva vida juntos. Una vida sin toxicidad, sin mentiras, sin traición familiar. Eduardo me abrazó. Te amo. Gracias por ser tan valiente. Los invitados que se quedaron comenzaron a aplaudir. Fue un aplauso lento al principio, pero creció hasta llenar toda la iglesia. El padre Ulises sonrió y asintió. Entonces continuemos. ¿Dónde nos quedamos? La ceremonia siguió adelante. Intercambiamos votos, anillos, promesas. Cuando el padre Ulises nos declaró marido y mujer, el beso que compartimos fue más que romántico. Fue liberador. Fue el comienzo de algo nuevo, algo real, algo construido sobre honestidad y amor verdadero. La recepción fue pequeña pero significativa. Solo quedaron como 100 invitados de los 200 originales, pero esos 100 eran los que importaban. Mi tía Eugenia se acercó durante el baile. Siempre supe que algo estaba mal en cómo tu madre te trataba. Debí haber dicho algo hace años. Lo siento. Le apreté la mano. No tienes que disculparte. Tú siempre fuiste amable conmigo. Eso es lo que importa. Un primo segundo que apenas conocía se acercó con su esposa. Lo que hiciste hoy tomó coraje. Muchas personas solo aguantan el abuso familiar en silencio. Tú te defendiste. Eso es admirable. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de liberación, no de dolor. Durante la cena, Eduardo dio un discurso. Hoy no solo me casé con la mujer que amo. Fui testigo de la mujer más valiente que conozco reclamando su dignidad. Beatriz me enseñó que la familia no es solo sangre. Es elección, es respeto, es amor real, no obligación. Y me siento honrado de ser su familia elegida. La noche terminó tarde. Bailamos, reímos, celebramos. Por primera vez en mi vida, estuve en un evento familiar, porque eso era ahora, mi nueva familia, sin sentir esa tensión constante en el estómago, sin preguntarme si estaba siendo juzgada, sin temer decir algo incorrecto.
Esa noche, en la suite del hotel, Eduardo y yo nos sentamos en el balcón mirando la ciudad. ¿Crees que se arrepientan?, preguntó. Probablemente, respondí. Pero no de haberme tratado mal. Se arrepentirán de haber sido expuestos, de haber perdido el control de la narrativa. Esa es la diferencia entre ellos y yo. Yo me arrepiento de cosas reales. Ellos solo se arrepientan cuando hay consecuencias. Los siguientes días fueron interesantes. Mi teléfono no dejaba de recibir mensajes, algunos de familiares lejanos expresando apoyo, otros de conocidos que habían escuchado lo que pasó y querían saber más detalles. Bloqueé todos los números de mi familia inmediata. No iba a darles la oportunidad de manipularme con disculpas falsas. Una semana después de la boda, mi tía Eugenia me llamó. Tu madre está devastada. Ha estado llorando todos los días. Dice que cometió un error terrible. Eso es problema de ella, tía. Yo también estuve devastada muchas veces por cómo me trataban. Nunca les importó entonces. No voy a dejar que me importe ahora. Benjamin intentó contactarme a través de un amigo mutuo. El mensaje decía que quería disculparse, que había estado bajo mucho estrés y que sus palabras no reflejaban sus verdaderos sentimientos. Le dije al amigo que le dijera a Benjamin que sus disculpas llegaban 30 años tarde, que tener estrés no justifica crueldad, que sus verdaderos sentimientos fueron exactamente lo que escuché en esa grabación. Eduardo y yo nos mudamos a un departamento nuevo después de la luna de miel. Más grande, en un barrio diferente, lejos de donde vivía mi familia. Queríamos un comienzo completamente fresco. Decoramos juntos, elegimos muebles juntos, construimos un hogar que era nuestro sin sombras del pasado. Mi trabajo en la escuela se convirtió en mi refugio. Los niños no juzgan, no manipulan, no mienten sobre sus sentimientos. Si un niño te quiere, te lo demuestra. Si está enojado, lo dice. Esa honestidad simple era refrescante después de años de navegar las mentiras complejas de mi familia. 3 meses después de la boda, me enteré de que estaba embarazada. Eduardo y yo lloramos de felicidad. Vamos a ser mejores padres, le prometí. Nuestro hijo nunca va a sentir que tiene que ganarse nuestro amor. Nunca va a ser comparado con nadie, nunca va a dudar de que es querido exactamente como es. La noticia eventualmente llegó a mi familia. Mi madre envió un mensaje a través de mi tía Eugenia. Quiere conocer a su nieto cuando nazca. Quiere ser parte de su vida. La respuesta fue simple. No, mi hijo no va a crecer sintiendo que tiene que competir por migajas de afecto de abuelos tóxicos. Va a crecer rodeado de gente que lo ama incondicionalmente. Benjamin se apareció en mi trabajo un día. El director tuvo que llamar a seguridad para que se fuera. Estaba gritando en el estacionamiento que yo era una dramática, que estaba arruinando a la familia, que algún día me iba a arrepentir de haberlos cortado. Lo único que sentí al verlo fue pena. Pena de que nunca iba a entender que el problema no era mi reacción a su crueldad, sino la crueldad misma. Eduardo me abrazó esa noche. Hiciste lo correcto manteniéndote firme. Si cedes ahora, van a pensar que pueden tratarte mal y siempre volver. Tenía razón. Establecer límites no es crueldad, es supervivencia, es amor propio, es enseñarle a la gente cómo tienes que ser tratada. Los meses pasaron, mi embarazo progresó saludablemente. Eduardo y yo asistimos a clases de preparación para el parto. Leímos libros sobre crianza. Preparamos el cuarto del bebé con colores alegres y decoraciones suaves. Cada paso era una promesa de que nuestro hijo tendría la infancia que yo nunca tuve. Mi tía Eugenia se convirtió en una presencia constante en mi vida. Ella había cortado contacto con mi madre después de la boda, disgustada por cómo me habían tratado. Te mereces mejor, me dijo un día mientras tomábamos té. Siempre lo mereciste. Me alegra que finalmente lo veas tú también. La Navidad de ese año fue diferente. Eduardo y yo la pasamos solos en nuestro departamento, cocinamos juntos, intercambiamos regalos modestos, vimos películas navideñas. No hubo tensión. No hubo comentarios pasivo-agresivos. No hubo comparaciones con Benjamin. Solo paz, amor y la anticipación de nuestro bebé que nacería en 3 meses. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama con mi mano sobre mi vientre abultado, Eduardo me preguntó si alguna vez extrañaba a mi familia. A veces extraño la idea de lo que pudieron haber sido, respondí honestamente, pero no los extraño a ellos. No extraño el dolor, la ansiedad, la sensación constante de no ser suficiente. Esto, lo que tenemos ahora, esto es mejor que cualquier cosa que ellos me dieron. El año nuevo llegó con promesas de nuevos comienzos. Mi vida ya no estaba definida por la traición familiar,
las expectativas imposibles o el amor condicional. Estaba definida por la elección, por el respeto mutuo, por construir algo sano desde cero. Y aunque el camino había sido doloroso, no me arrepentía de nada, porque ese dolor me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Mi hija Úrsula nació en marzo, exactamente como habíamos calculado. El parto duró 16 horas. Eduardo no se separó de mi lado ni un segundo. Cuando finalmente sostuve a mi bebé en brazos, supe que había tomado las decisiones correctas. Esta niña iba a crecer sabiendo que era amada sin condiciones. Los primeros meses fueron agotadores pero hermosos. Las noches sin dormir, los pañales interminables, el aprendizaje constante de cómo ser madre. Eduardo y yo nos turnábamos, nos apoyábamos, construíamos una rutina que funcionaba para nosotros. Mi tía Eugenia venía 2 veces por semana a ayudar, trayendo comida y compartiendo historias de cuando yo era bebé. Un día, mientras amamantaba a Úrsula, mi tía me contó algo que nunca supe. Tu madre tuvo depresión posparto contigo, severa. Estuvo en tratamiento por 2 años. Creo que nunca logró conectar contigo de la manera que lo hizo con Benjamin. No es excusa, pero quizás explica algunas cosas. La información me dolió de una manera extraña. Parte de mí quiso sentir compasión, entender que quizás mi madre también había sufrido. Pero la parte más grande, la parte que había crecido invisible y menospreciada, sabía que la enfermedad mental explica comportamientos pero no los justifica. Ella tuvo décadas para trabajar en nuestra relación. Eligió no hacerlo. Cuando Úrsula tenía 4 meses, recibí una carta en el correo. Era de mi madre. La letra temblaba en algunas partes, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Querida Beatriz, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Sé que te fallé como madre, pero te ruego que me dejes conocer a mi nieta. No tiene que ser en mi casa. Puede ser en un lugar público. Solo una vez. Por favor, leí la carta 3 veces. Eduardo la leyó también. ¿Qué quieres hacer?, preguntó sin juzgar. No lo sé, admití. Parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar. Pero la otra parte sabe que ya he dado muchas oportunidades que fueron desperdiciadas. Eduardo besó mi frente. Sea cual sea tu decisión, te voy a apoyar. Pasé días pensando. Consulté con una terapeuta que había comenzado a ver después de la boda. Ella me hizo preguntas difíciles. Si permites que tu madre conozca a Úrsula y ella vuelve a lastimarte, podrás manejarlo. Si dices que no, y ella nunca cambia, podrás vivir con esa decisión. Ambas opciones tienen consecuencias. Necesitas elegir con cuáles puedes vivir. Finalmente decidí responder la carta. Pero no de la manera que mi madre esperaba. Escribí: Mamá, recibí tu carta. He pensado mucho sobre tu petición. La respuesta es no. No porque quiera castigarte, sino porque necesito proteger a mi hija. Úrsula va a crecer en un ambiente de amor incondicional. No voy a exponerla a la posibilidad de que la traten como me trataron a mí. Si algún día decides hacer terapia seria, trabajar realmente en entender por qué tu comportamiento fue tan dañino, podemos reconsiderar. Pero hasta entonces, mi respuesta es no. Beatriz. Enviar esa carta fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Sabía que significaba cerrar una puerta que quizás nunca se volvería a abrir. Pero también sabía que estaba poniendo las necesidades de mi hija por encima de la culpa familiar. Y eso era lo correcto. 2 semanas después, mi tía Eugenia me llamó alterada. Tu madre está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso después de recibir tu carta. Los médicos dicen que es severo. Está pidiendo por ti. Mi primer instinto fue correr al hospital, pero Eduardo me detuvo. Piensa bien esto. Esto podría ser manipulación. O podría ser real. De cualquier manera, tienes que decidir si estás lista para ese encuentro. No fui al hospital. En su lugar, envié flores con una nota. Espero que te recuperes. Pero mi decisión sigue siendo la misma. Cuídate. Mi tía estaba decepcionada con mi elección, pero la respetó. Tu madre va a estar bien, me aseguró. Solo necesita tiempo. Benjamin intentó usar la hospitalización de mi madre como palanca. Me envió un mensaje de texto que decía: ¿ves lo que causaste? Mamá está destrozada por tu culpa. Eres una hija terrible. Si algo le pasa, va a ser tu responsabilidad. Bloqueé su número inmediatamente. No iba a permitir que me culpara por las consecuencias de sus propias acciones. Los meses continuaron pasando. Úrsula crecía rápido, alcanzando cada hito del desarrollo. Su primera sonrisa, su primera risa, sus primeros intentos de rodar. Cada momento era precioso, y estaba lleno de amor genuino.
Eduardo y yo documentábamos todo, creando recuerdos que nuestra hija podría valorar algún día. En el trabajo, recibí una promoción. Me ofrecieron coordinar el departamento de literatura de la escuela. Era más responsabilidad, pero también más oportunidad de impactar positivamente en los estudiantes. Acepté con entusiasmo. Mi vida profesional florecía de maneras que nunca imaginé cuando estaba bajo la sombra de mi familia. Un día, mientras compraba en el supermercado con Úrsula en el carrito, me encontré con Esther. Se veía cansada, con ojeras pronunciadas. Nos quedamos mirando unos segundos antes de que ella hablara. Beatriz. Hola. Su voz era tensa. Hola, Esther. Respondí neutralmente. Ella miró a Úrsula. Es hermosa. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Benjamín y yo nos separamos, dijo finalmente. Después de todo lo que pasó, las cosas nunca fueron iguales entre nosotros. No sabía qué decir. Lo siento, ofrecí porque parecía lo apropiado. Ella negó con la cabeza. No lo sientas, fue lo mejor. Me hizo ver cosas sobre él que había estado ignorando. Su necesidad constante de ser superior a otros, su crueldad disfrazada de honestidad. Debí haberlo visto antes. Todos tenemos puntos ciegos con las personas que amamos, dije suavemente. Esther se mordió el labio. Quiero disculparme. Por todo lo que dije ese día en la casa de tus padres, por haberlo apoyado, por haber sido parte de tu dolor. No tengo excusa. La miré a los ojos buscando sinceridad. La encontré. Aprecio tu disculpa, Esther, de verdad. Pero no cambia lo que pasó, ni tampoco significa que voy a dejar que vuelvas a mi vida. Ella asintió tristemente. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Y que lo que hiciste en tu boda fue lo más valiente que he visto a alguien hacer. Nos despedimos cortésmente. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de emociones. Satisfacción de que las acciones tuvieran consecuencias. Tristeza de que tantas relaciones se hubieran destruido. Pero sobre todo, certeza de que había hecho lo correcto. Las disculpas no borran el daño. Y perdonar no significa olvidar o reconciliar. Cuando Úrsula cumplió 1 año, organizamos una fiesta pequeña. Solo amigos cercanos y mi tía Eugenia. La casa estaba llena de risas, decoraciones de colores brillantes y amor puro. Mientras veía a mi hija destroza su pastel de cumpleaños, Eduardo me abrazó por detrás. Esto es perfecto, susurró. Nuestra familia perfecta. Asentí con lágrimas de felicidad. Sí, lo es. Esa noche, después de que todos se fueron y Úrsula dormía profundamente, encontré otra carta en el buzón. Esta vez era de mi padre, más corta que la de mi madre, más directa. Beatriz, decía, me equivoqué, no tengo excusas. Fui un mal padre. Lo único que puedo ofrecerte es mi arrepentimiento sincero y mi promesa de que si alguna vez me das otra oportunidad, seré diferente. No espero tu perdón, solo quería que supieras que lo lamento. Papá, guardé la carta en un cajón sin responder. Quizás algún día estaría lista para procesar esos sentimientos. Pero ese día no era hoy. Hoy estaba enfocada en mi presente, en mi futuro, en la familia que había elegido y construido. El pasado podía esperar. Los siguientes meses trajeron más cambios. Eduardo recibió una oferta para dirigir un programa educativo innovador en su escuela. Yo publiqué mi primer artículo académico sobre literatura infantil en una revista especializada. Úrsula comenzó a dar sus primeros pasos. Cada logro, cada momento feliz, era una prueba de que la vida después de cortar lazos tóxicos no solo era posible, sino abundante. Mi terapeuta me ayudó a procesar muchas emociones complicadas. La culpa que a veces sentía por no perdonar, la tristeza por la familia que nunca tuve, la rabia que todavía surgía cuando recordaba momentos específicos de mi infancia. Aprendí que todas esas emociones podían coexistir, que podía estar en paz con mi decisión y aún sentir dolor por lo que perdí. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de un primo que no había visto en años, Ulises. Me contó que se había enterado de todo lo que pasó y quería expresar su apoyo. También compartió que había tenido experiencias similares con expectativas familiares imposibles. Nos encontramos para tomar café, y fue como conocer a un aliado que no sabía que tenía. Ulises me contó que varios miembros de la familia extendida habían comenzado a cuestionar la dinámica familiar después de mi exposición pública. Algunos se dieron cuenta de que ellos también habían sido víctimas de comparaciones constantes o favoritismos evidentes. Tu valentía abrió conversaciones que necesitaban suceder hace tiempo, me dijo. La información me sorprendió.
No había pensado en mi acción como algo que pudiera crear ondas más allá de mi situación inmediata, pero aparentemente, confrontar el abuso familiar había dado permiso a otros para examinar sus propias relaciones. Era un efecto secundario inesperado, pero bienvenido. Mientras tanto, mi vida continuaba floreciendo. Eduardo y yo compramos una casa pequeña en un barrio tranquilo. Tenía un jardín donde Úrsula podía jugar, una cocina soleada donde podíamos cocinar juntos, un espacio que era completamente nuestro, sin sombras del pasado ni fantasmas de relaciones rotas. Planté flores en el jardín, rosas, girasoles, margaritas. Cada planta representaba un nuevo comienzo, una raíz echada en tierra fértil. Eduardo construyó un columpio para Úrsula. Pasábamos las tardes ahí, los tres juntos, creando recuerdos que algún día nuestra hija atesoraría. La venganza pública en mi boda había sido satisfactoria, pero esta vida pacífica y llena de amor que había construido después, esto era la verdadera victoria. No necesitaba que mi familia sufriera, solo necesitaba estar libre de ellos para poder florecer. Cuando Úrsula tenía 2 años y medio, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era mi tía Eugenia. Su voz temblaba. Beatriz, tu madre tuvo un derrame cerebral. Está en cuidados intensivos. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son críticas. Mi primera reacción fue shock. Luego vino una oleada de emociones contradictorias. Preocupación, culpa, rabia, tristeza, todo mezclado en un remolino confuso. Eduardo me encontró sentada en el suelo de la cocina, el teléfono todavía en mi mano. ¿Qué pasó?, preguntó arrodillándose a mi lado. Le conté. Me abrazó mientras yo procesaba la noticia. Tienes que ir, dijo finalmente. No por ella. Por ti, para que no te arrepientas después. Tenía razón. Si mi madre moría sin que yo fuera al hospital, me atormentaría por el resto de mi vida con el qué hubiera pasado. Llamé a mi tía. Voy para allá. Dame la dirección. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Mi tía me esperaba en la sala de espera del 3er piso. Me abrazó fuerte. Gracias por venir. Sé que no fue fácil. ¿Dónde está mi padre?, pregunté. ¿Y Benjamín? Están adentro con ella. Los médicos solo permiten 2 visitantes a la vez. Esperé 30 minutos que se sintieron como horas. Finalmente la puerta se abrió y mi padre salió. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. Beatriz. ¿Viniste? Su voz se quebró. Vine porque necesitaba hacerlo, no porque hayamos arreglado algo. Él asintió entendiendo. Está estable por ahora. Puedes entrar. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban y monitoreaban cada función vital. Mi madre yacía en la cama, conectada a cables y tubos. Se veía frágil, vulnerable, completamente diferente a la mujer dominante que recordaba. Benjamín estaba sentado en una silla al lado de la cama. Me miró con expresión cansada. ¿Viniste? No respondí. Me acerqué a la cama y miré a mi madre. Tenía los ojos cerrados, la respiración asistida por un ventilador. Una enfermera entró a revisar los signos vitales. Pueden hablarle, dijo amablemente. Los estudios muestran que los pacientes en coma a veces pueden escuchar. Cuando salió, el silencio era denso. No sé qué decir, admití finalmente. Benjamín suspiró. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, 2 hermanos que eran extraños, unidos solo por la mujer inconsciente entre nosotros. Lamento todo, dijo Benjamín de repente. Todo lo que pasó, lo que dije, cómo te traté. Fui un mal hermano. Lo fuiste. Concordé sin suavizar las palabras. Pero aprecio la disculpa. Me contó que su vida había colapsado después del divorcio con Esther, que había estado en terapia tratando de entender por qué necesitaba constantemente sentirse superior a otros, que había perdido amigos, oportunidades laborales y eventualmente su matrimonio por su actitud tóxica. El terapeuta me hizo ver que competir contigo era solo una manera de lidiar con mis propias inseguridades, explicó. No justifica nada, dijo rápidamente, pero quería que supieras que entiendo ahora, que el problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Asentí. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Benjamín. De verdad, pero eso no cambia que no quiero que formes parte de mi vida o la de mi hija. Él aceptó mi respuesta con gracia. Lo sé, no espero tu perdón, solo quería disculparme. Pasamos 2 horas en esa habitación. Hablamos de cosas superficiales al principio. El clima, el trabajo, temas neutrales. Gradualmente, la conversación se volvió más profunda.
Benjamin compartió recuerdos de nuestra infancia que yo había olvidado o bloqueado. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y ganaste ese concurso de lectura?, preguntó. Papá no fue a la ceremonia de premiación porque tenía una reunión de negocios. Yo fui, pero actué como si fuera una carga. La verdad es que estaba celoso. Leíste un ensayo sobre valentía que era increíble. Yo nunca pude escribir así. El recuerdo me golpeó. Había escrito sobre una niña que defendía a su amigo del bullying. Gané el primer lugar en toda la escuela. Mamá colgó el certificado en el refrigerador por 2 días. Continué la memoria. Luego tú ganaste un partido de fútbol y lo reemplazaron con tu trofeo. Benjamin cerró los ojos. Sí, y yo me burlé de ti diciendo que los certificados de lectura no valían nada comparados con trofeos reales. Fuimos crueles contigo de muchas maneras pequeñas que se acumularon. La honestidad era dolorosa pero necesaria. Parte de mí quería gritarle, recordarle cada herida, cada momento de rechazo. Pero otra parte, la parte que había sanado en terapia, entendía que el dolor reconocido ya era un paso que muchas familias nunca daban. Mi padre entró nuevamente. Los médicos dicen que su condición se estabilizó un poco, informó. Es una buena señal. Se sentó en la otra silla disponible, los 3 alrededor de mi madre inconsciente. Beatriz, comenzó mi padre, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero si tu madre despierta, por favor considera darle una oportunidad de disculparse apropiadamente. Ha estado en terapia también, desde tu boda, trabajando en entender su depresión posparto y cómo afectó su relación contigo. La información era nueva. ¿Tu tía te contó sobre la depresión?, preguntó. Asentí. Debí haberla apoyado mejor, continuó mi padre. Debí haber insistido en que buscara ayuda de inmediato. Debí haber sido más activo en tu crianza para compensar. Fallé como esposo y como padre. No hay excusas para eso. Escuchar a mi padre aceptar responsabilidad era surreal. Durante toda mi vida, él había sido una figura distante, más preocupado por su negocio que por sus hijos. Verlo vulnerable, arrepentido, era desconcertante. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué esperaron hasta que todo colapsara para intentar cambiar? Porque somos cobardes, respondió mi padre con brutal honestidad. Es más fácil ignorar problemas que confrontarlos. Es más fácil mantener el status quo que hacer el trabajo difícil de cambiar. Pero tu boda, lo que hiciste, nos forzó a mirarnos en el espejo. Y lo que vimos fue horrible. Benjamin agregó. La familia extendida nos confrontó después. Primos, tíos, incluso amigos cercanos. Nos dijeron que habían visto las señales de favoritismo durante años, pero no dijeron nada porque no era su lugar. Después de tu exposición pública, ya no pudieron quedarse callados. Fue humillante, pero necesario. Pasé esa noche en el hospital. Eduardo trajo a Úrsula a visitarme. Mi hija corrió hacia mí con sus bracitos extendidos. Mami, la levanté y la abracé fuerte. Mi padre miró a su nieta con expresión de añoranza. Es hermosa, dijo suavemente. Se parece a ti cuando eras pequeña. Úrsula lo miró con curiosidad infantil. ¿Quién eres tú?, preguntó con su voz aguda. Soy tu abuelo, respondió mi padre. Las lágrimas corrían por su cara. Lamento mucho no haberte conocido antes. Úrsula no entendía la complejidad de la situación. Solo veía a un hombre mayor llorando. Le ofreció su juguete favorito, un dinosaurio de peluche. No llores. Toma a Rex. Él te hace sentir mejor. El gesto simple de mi hija quebró algo en mi padre. Sollozó abiertamente. Eduardo lo observaba todo con expresión cautelosa, listo para intervenir si fuera necesario. Pero yo solo miré. Miré a mi padre recibir consuelo de la nieta que nunca conoció por su propia culpa. Miré a Benjamín observar la escena con lágrimas propias. Miré a mi madre inconsciente rodeada de las consecuencias de sus acciones. Los médicos entraron para hacer más exámenes. Nos pidieron que saliéramos. En el pasillo, mi padre me detuvo. Beatriz, entiendo si nunca nos perdonas. Entiendo si decides mantener a Úrsula alejada de nosotros. Pero por favor, solo considera la posibilidad. No hoy, no mañana, pero algún día. Si demostramos cambio real, sostenido, por favor considera darnos una oportunidad de conocer a nuestra nieta. No voy a prometer nada, dije claramente. Pero tampoco voy a cerrar la puerta completamente. Si mi madre despierta, si realmente hace el trabajo de cambiar, si todos ustedes demuestran durante un periodo prolongado que son diferentes, entonces tal vez. Solo tal vez. Consideraré visitas supervisadas, pero será en mis términos, en mi tiempo, y a la primera señal de toxicidad, se acabó para siempre.
Mi padre asintió aceptando las condiciones. Es más de lo que merecemos. Gracias. Esa noche, mientras Eduardo manejaba a casa con Úrsula dormida en el asiento trasero, procesé todo lo que había pasado. Habían sido 48 horas emocionales intensas. Había visto a mi familia en su punto más vulnerable. Había escuchado disculpas que sonaban genuinas, pero las disculpas no borran décadas de daño. El arrepentimiento no reconstruye automáticamente la confianza. Iba a tomar años, si es que sucedía, para que hubiera cualquier tipo de relación funcional. Y eso solo si ellos realmente cambiaban. Las palabras eran fáciles. Las acciones consistentes eran lo que importaba. Mi madre despertó 3 días después. Estaba débil, confundida, con dificultad para hablar por el derrame. Pero cuando me vio entrar a su habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pi», susurró usando el apodo de mi infancia que no había escuchado en décadas. «Lo siento». «Tanso». Ri. Me senté a su lado. «Sé que lo sientes, mamá, pero sentirlo no es suficiente. Necesitas mostrarme que entiendes qué hiciste mal y por qué estuvo mal. Necesitas hacer el trabajo de cambiar realmente». Ella asintió débilmente. «Lo haré. Juro que lo haré». El camino hacia cualquier tipo de reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mi vida, sentí que quizás, solo quizás, había una posibilidad real de sanar, no de olvidar, nunca de olvidar, pero de sanar lo suficiente para coexistir en paz. Los siguientes 6 meses fueron un periodo de observación cuidadosa. Mi madre pasó 8 semanas en rehabilitación aprendiendo a hablar y moverse correctamente después del derrame. Asistía a terapia física 3 veces por semana y terapia psicológica 2 veces por semana. Mi padre me enviaba actualizaciones semanales sin presionar por visitas o reuniones. Benjamín se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo. Consiguió trabajo en una firma de abogados más pequeña donde el ambiente era menos competitivo. Seguía en terapia y me enviaba mensajes ocasionales compartiendo sus avances. No respondía a todos, pero los leía. Ver su esfuerzo genuino por cambiar era importante. Eduardo y yo establecimos reglas claras. Si eventualmente permitía contacto entre mi familia y Úrsula, sería en nuestros términos. Nada de visitas sin supervisión. Nada de regalos caros para compensar años perdidos. Nada de comentarios sobre crianza o decisiones que tomáramos como padres. Y a la primera señal de comportamiento tóxico, todo contacto se cortaría permanentemente. Mi tía Eugenia actuaba como mediadora. Me informaba honestamente sobre el progreso de mi madre. Hubo momentos de retroceso, días donde mi madre caía en viejos patrones de pensamiento, pero también había días donde mostraba avances reales. Un día me dijo algo importante. Tu madre finalmente aceptó que su depresión no tratada te hizo daño. No como excusa, sino como explicación. Está trabajando para asegurarse de que nunca vuelva a pasar. 6 meses después del derrame, mi terapeuta sugirió que considerara una reunión neutral, no en mi casa ni en la de ellos, sino en un lugar público donde me sintiera segura. Pensé en la sugerencia por semanas. Finalmente acordé un almuerzo en un restaurante tranquilo. Solo mi madre, mi padre, Eduardo, Úrsula y yo. Benjamín no estaría presente porque vivía lejos, y también porque necesitaba comenzar con pasos pequeños. El día del almuerzo, llegué con el estómago hecho un nudo. Mis padres ya estaban ahí, sentados en una mesa cerca de la ventana. Mi madre se veía más delgada, con el cabello más gris. Las secuelas del derrame eran visibles en cómo movía su brazo izquierdo con dificultad. Mi padre se puso de pie cuando nos acercamos. Beatriz. Eduardo. Y esta debe ser Úrsula. Su voz era suave, sin la autoridad dominante que recordaba. Úrsula se escondió detrás de mis piernas. Está bien, mi amor, dije arrodillándome a su nivel. Estos son mis papás. Ellos querían conocerte. Úrsula los miró con esa evaluación directa que tienen los niños pequeños. ¿Por qué nunca vinieron antes?, preguntó. La pregunta infantil cortó el aire como un cuchillo. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Mi padre respondió con honestidad notable. Porque cometimos errores muy grandes, Úrsula. Lastimamos a tu mami, y ella tuvo que alejarse de nosotros para estar segura y feliz. Estamos tratando de ser mejores personas ahora. Esperamos que algún día puedas conocernos mejor. Úrsula procesó la información con la lógica simple de una niña de 2 años. Hicieron llorar a mi mami. Eso estuvo mal. Tienes razón, dijo mi madre con voz temblorosa. Estuvo muy mal. Lo siento mucho. La comida fue tensa pero sorprendentemente productiva. Mis padres no trataron de comprar el afecto de Úrsula con promesas o regalos. No intentaron justificar sus acciones pasadas.
Cuando mi madre comenzó a dar consejos no solicitados sobre la comida de Úrsula, mi padre la detuvo suavemente. Benedita, recuerda lo que hablamos. No es nuestro lugar. Eduardo observaba todo con atención protectora. En un momento, Úrsula quiso ir al baño. Eduardo se ofreció a llevarla, dejándome sola con mis padres por primera vez en años. El silencio era pesado. Finalmente mi padre habló. Sé que esto es difícil para ti. Agradecemos que hayas dado este paso. Es más de lo que merecemos. Mi madre agregó con dificultad por el impedimento del habla. He trabajado con mi terapeuta en entender por qué te traté así. La depresión no es excusa, pero explica por qué no pude conectar contigo como bebé. Para cuando estaba mejor, ya había creado distancia, y en lugar de trabajar para cerrarla, construí muros. Resentimiento, comparaciones. Fue horrible de mi parte. ¿Por qué Benjamín? Pregunté directamente. ¿Por qué siempre fue él el favorito? Mi padre suspiró. Porque era fácil. Benjamín se conformaba a expectativas. Era social, deportivo, todo lo que yo quería en un hijo. Tú eras diferente. Pensativa, artística, independiente. No sabía cómo relacionarme contigo, así que no intenté. Y cuando Benjamín empezó a burlarse de ti, no lo detuve porque en el fondo yo pensaba igual. Escuchar esas palabras en voz alta dolió. Pero también liberó algo. Durante años había internalizado que había algo mal conmigo. Que si solo fuera más como Benjamín, más sociable, más conforme, entonces me amarían. Pero el problema nunca fui yo. Fueron sus expectativas limitadas, su incapacidad de amar a un hijo que no calzaba en el molde que habían diseñado. Eduardo y Úrsula regresaron. El resto del almuerzo fue más ligero. Úrsula le contó a mis padres sobre su dinosaurio de peluche y su programa favorito de televisión. Ellos escucharon con atención genuina. Cuando terminamos, mi madre me pidió permiso para abrazar a Úrsula. Miré a mi hija. ¿Quieres que la abuela te dé un abrazo? Úrsula lo pensó. Luego asintió. Ok, pero suave. Mi madre abrazó a su nieta con tanta ternura que lloró nuevamente. Gracias, susurró, por darme esta oportunidad. Establecimos que estos almuerzos sucederían una vez al mes. Nada más frecuente. Durante cada encuentro, evaluaría si estaban manteniendo su progreso o cayendo en viejos patrones. La primera señal de toxicidad y todo terminaría. Durante los siguientes meses, los almuerzos continuaron. Hubo momentos difíciles. Una vez mi madre hizo un comentario comparando a Úrsula con cómo era Benjamín a su edad. La detuve inmediatamente. No vamos a hacer comparaciones. Úrsula es Úrsula. No es Benjamín ni soy yo. Mi madre se disculpó de inmediato y no volvió a pasar. Mi padre comenzó a asistir a los recitales de poesía que yo daba ocasionalmente en la universidad local. Se sentaba en la última fila, nunca acercándose después, solo dejándome saber que estuvo ahí. Era su manera de mostrar interés en mi vida sin invadir mi espacio. Lo aprecié. Benjamín vino de visita por Navidad ese año. Fue su primera vez viendo a Úrsula en persona. Trajo un regalo modesto, un libro infantil sobre dinosaurios. Le pidió permiso a Eduardo y a mí antes de dárselo. Úrsula lo aceptó con la alegría simple de los niños ante cualquier regalo nuevo. Gracias, tío Benjamín. Escuchar a mi hija llamarlo tío me llenó de emociones contradictorias. Pero también me recordó que los niños merecen la oportunidad de conocer a su familia extendida si esa familia demuestra ser saludable. Benjamín jugó con Úrsula por 20 minutos bajo nuestra supervisión. Fue respetuoso, amable, apropiado. Cuando se fue, me agradeció por la oportunidad. 2 años después del almuerzo inicial, las cosas habían establecido una nueva normalidad. Mis padres veían a Úrsula una vez al mes. Asistían a eventos importantes como su cumpleaños, siempre trayendo regalos moderados y apropiados. Nunca trataron de sobrepasar límites o desafiar nuestras decisiones de crianza. Mi madre continuaba en terapia. Mi padre se había jubilado y dedicaba tiempo a trabajo voluntario. Benjamín se había casado nuevamente con una mujer llamada Kesia, que trabajaba como terapeuta familiar. Ella entendía la dinámica complicada de nuestra familia y ayudaba a Benjamín a mantenerse responsable de su comportamiento. Cuando nos visitaban, eran respetuosos y conscientes de no sobrepasar. Una tarde, mientras tomaba té con mi madre en mi jardín con Úrsula jugando cerca, ella me dijo algo significativo. Nunca voy a poder compensar los años que perdimos. Nunca voy a poder borrar el daño que causé. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser mejor. No solo para ti o para Úrsula, sino para mí, porque finalmente entendí que una vida construida sobre favoritismo y amor condicional
Es una vida vacía. Aprecio eso, mamá, respondí honestamente. Y reconozco tu esfuerzo. Pero también necesito que entiendas que nuestra relación nunca será lo que pudo haber sido si me hubieras amado apropiadamente desde el principio. Hay cosas que simplemente no se pueden recuperar. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, y acepto esa consecuencia. Es lo que merezco. Eduardo había sido mi roca durante todo este proceso. Nunca presionó en ninguna dirección. Solo me apoyó, me escuchó, y me recordó que tenía el poder de establecer y mantener límites saludables. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, me preguntó si me arrepentía de haberlos expuesto públicamente en la boda. No, respondí sin dudar. Fue necesario. Fue la única manera de romper el ciclo. Si lo hubiera hecho en privado, habrían minimizado, manipulado, convencido a otros de que yo estaba exagerando. La exposición pública hizo imposible que negaran o reescribieran la narrativa. Fue brutal, pero efectivo. Úrsula creció sabiendo que tenía abuelos que la amaban, pero que había límites claros en esas relaciones. Nunca le mentimos sobre la historia. Cuando tuvo edad suficiente para preguntar por qué no veía a los abuelos tan seguido como sus amigos, le explicamos en términos apropiados para su edad. A veces las familias cometen errores grandes. Los abuelos cometieron errores con mami. Están trabajando para ser mejores, pero todavía necesitamos ser cuidadosos. Mi vida se había convertido en algo que nunca imaginé posible cuando estaba creciendo en esa casa llena de comparaciones y favoritismo. Tenía una carrera exitosa, un matrimonio sólido basado en respeto mutuo y comunicación honesta, una hija que crecía sabiendo que era amada incondicionalmente, y una familia extendida que, aunque pequeña y cuidadosamente curada, era saludable. La exposición en mi boda había sido el catalizador. Pero la verdadera venganza no fue la humillación pública. Fue construir una vida tan plena, tan feliz, tan auténtica, que su rechazo ya no me definía. Ellos habían pasado décadas tratándome como si fuera menos. Yo pasé años demostrándome a mí misma que era más que suficiente. 5 años después de mi boda, mi vida era irreconocible comparada con aquella mujer que escuchó a su familia planear su humillación. Úrsula tenía 7 años y acababa de ganar su primer concurso de escritura creativa en la escuela. Cuando llegó a casa con el certificado, lo colgamos inmediatamente en el refrigerador. Eduardo tomó fotos. Yo lloré de orgullo. Ese fin de semana teníamos el almuerzo mensual con mis padres. Úrsula estaba emocionada de mostrarles su logro. Cuando llegamos al restaurante, mis padres ya estaban ahí. Úrsula corrió hacia ellos con el certificado en la mano. «Miren lo que gané. Escribí un cuento sobre un dragón que aprende a ser valiente». Mi madre tomó el certificado con manos temblorosas. «Esto es maravilloso, Úrsula. ¿Puedo leer tu cuento?» Úrsula asintió entusiasmada y sacó las páginas impresas de su mochila. Mientras mi madre leía, vi lágrimas formarse en sus ojos. Cuando terminó, me miró directamente. «Se parece mucho al ensayo que escribiste cuando tenías 8 años, el que ganó el concurso escolar. ¿Recordabas?» «Por supuesto que recuerdo», respondió mi madre. «Fue uno de tus momentos más brillantes, y yo fui demasiado ciega para celebrarte apropiadamente. Pero no voy a cometer ese error con Úrsula. Este cuento es hermoso, cariño. Eres una escritora talentosa, igual que tu mamá». Mi padre agregó: «Deberíamos enmarcar esto. Es un logro importante que merece ser reconocido apropiadamente». La escena era surrealista, mis padres celebrando a mi hija de la manera que nunca me celebraron a mí. Parte de mí sentía satisfacción, otra parte sentía una tristeza profunda por lo que pudo haber sido. Después del almuerzo, mientras caminábamos al carro, Eduardo me tomó de la mano. «¿Estás bien?», asentí. «Sí. Es raro ver cómo son con ella. Cómo deberían haber sido conmigo. Pero me alegra que Úrsula tenga eso. Se merece abuelos que la celebren. Aunque sea tarde, aunque sea porque aprendieron de sus errores conmigo». Esa noche, cuando Úrsula estaba dormida, revisé viejas fotos en mi computadora. Encontré imágenes de mi infancia. En cada foto familiar, Benjamín estaba al centro. Yo siempre en el borde, pequeña, tratando de entrar en el cuadro. Había una foto del día que gané ese concurso de escritura. Estaba parada sola sosteniendo el certificado. Nadie más en la imagen. Comparé esa foto con la que Eduardo había tomado hoy de Úrsula. En la nueva foto, Úrsula estaba rodeada de nosotros 3, todos sonriendo genuinamente, celebrando su logro. La diferencia era stark. Mis padres habían cambiado, pero ese cambio llegó 30 años tarde para mí.
Solo podía beneficiar a la siguiente generación. Benjamin me llamó al día siguiente. Los padres me contaron sobre el concurso de Úrsula. ¡Felicidades! Ella claramente heredó tu talento. Gracias, respondí. ¿Cómo estás tú? Bien. Kessia y yo estamos esperando un bebé. Va a ser niño. La noticia me sorprendió. Felicidades, Benjamin. Van a ser buenos padres. Hubo un silencio. Luego Benjamin continuó. He estado pensando mucho en cómo voy a criar a mi hijo. ¿Qué tipo de padre quiero ser? Y sé con certeza que no quiero repetir lo que nuestros padres hicieron. No quiero favoritismo. No quiero comparaciones. No quiero que ningún hijo mío se sienta invisible. Eso me alegra escuchar. De verdad. Kessia y yo estamos yendo a clases de crianza. Terapia preventiva, la llama ella. Para asegurarnos de que rompemos el ciclo antes de que empiece. Es inteligente. Dije genuinamente impresionada. Ojalá más personas hicieran eso. Benjamin vaciló. Beatriz, sé que nuestra relación probablemente nunca será lo que debió ser, pero quiero que sepas que admiro la madre que eres. La manera como proteges a Úrsula, cómo estableces límites, cómo te aseguras de que sepa que es amada. Estoy tratando de aprender de tu ejemplo. Sus palabras me conmovieron de manera inesperada. Gracias por decir eso. Significa más de lo que crees. Después de colgar, me senté en silencio procesando la conversación. La familia que una vez me había rechazado estaba ahora usando mi crianza como modelo para la siguiente generación. Era una forma extraña de vindicación. Los años continuaron pasando. Úrsula creció convirtiéndose en una niña brillante, creativa y emocionalmente saludable. Nunca dudó de su valor. Nunca sintió que tenía que competir por amor. Esa fue mi mayor victoria. Romper el ciclo de toxicidad que había definido mi propia infancia. Mi carrera floreció. Publiqué un libro sobre literatura infantil que fue bien recibido en círculos académicos. Di conferencias en universidades sobre la importancia de validar la creatividad en niños. Cada logro profesional era una prueba más de que el rechazo de mi familia no definía mi valor. Eduardo y yo celebramos nuestro 10º aniversario de boda con una renovación de votos. Esta vez fue una ceremonia pequeña en nuestro jardín, solo amigos cercanos y familia elegida. Mis padres fueron invitados, pero se sentaron discretamente en la última fila. No les di un rol especial. Eduardo y yo intercambiamos votos que habíamos escrito, prometiendo continuar construyendo una vida basada en amor incondicional y respeto mutuo. Cuando llegó el momento del brindis, mi tía Eugenia se puso de pie. Quiero hacer un brindis por la pareja más valiente que conozco. Beatriz, te vi crecer en circunstancias difíciles. Te vi convertirte en una mujer fuerte a pesar de todo. Y Eduardo, te vi amar a mi sobrina de la manera que siempre mereció ser amada. Juntos construyeron algo hermoso. Algo real. Salud por muchos años más. Esa noche, mientras bailábamos en el jardín bajo las luces colgadas en los árboles, miré alrededor. Vi a Úrsula riendo con sus primos. Vi a mi tía Eugenia charlando animadamente con amigos. Vi a mis padres sentados juntos en una mesa del borde, observando con expresiones melancólicas pero respetuosas. Vi a Benjamin y Kessia con su bebé de 6 meses. Eduardo me susurró al oído. ¿En qué piensas? En lo lejos que hemos llegado, respondí. En que hace 10 años estaba en una iglesia exponiendo a mi familia. Y ahora estoy aquí, rodeada de gente que me ama genuinamente. Es surrealista. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Negué con la cabeza, ni un solo segundo. Cada decisión difícil me trajo aquí. Y aquí es exactamente donde necesito estar. Los siguientes años trajeron más cambios. Mis padres envejecieron. Mi padre desarrolló artritis. Mi madre tuvo otro derrame menor. Estuvieron ahí para ellos de manera limitada. Visitas al hospital, ayuda con trámites médicos, pero siempre con límites claros. Nunca permitiendo que su vulnerabilidad me manipulara hacia una reconciliación total que no había ganado. Benjamin y yo desarrollamos una relación cordial. Nuestros hijos jugaban juntos durante las reuniones familiares. Podíamos tener conversaciones sobre crianza, trabajo, vida, pero nunca fingimos que éramos cercanos. La distancia emocional era parte de nuestra realidad, y ambos la aceptábamos. Cuando Úrsula cumplió 12 años, me hizo una pregunta directa. Mami, ¿por qué no vemos a los abuelos tan seguido como mis amigos ven a los suyos? Ya no era una niña pequeña. Merecía la verdad completa. Nos sentamos juntas y le conté toda la historia. La traición familiar, la boda, la exposición pública, el largo camino hacia algo parecido a la reconciliación.
Úrsula escuchó en silencio. Cuando terminé, me abrazó. Eso debe haber sido muy difícil para ti. Gracias por protegerme de pasar por lo mismo. Lo fue, admití. Pero también me hizo más fuerte. Me enseñó que el amor real no tiene condiciones, que establecer límites es amor propio, que la familia que eliges puede ser más importante que la familia en la que naces. Mi hija procesó la información con la madurez que había desarrollado. Estoy orgullosa de ti, mami, por defenderte, por no dejar que te trataran mal solo porque eran familia. Es una lección importante. Eres la razón por la que sé que merezco respeto. Sus palabras me hicieron llorar. To había roto el ciclo. Mi hija nunca conocería la sensación de ser invisible en su propia familia. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 15 años desde aquella boda. Úrsula tiene 17 años y está aplicando a universidades. Quiere estudiar psicología con enfoque en terapia familiar. Dice que quiere ayudar a otras familias a sanar antes de que lleguen al punto de ruptura completa. Su vocación nació directamente de nuestra historia. Mis padres son ancianos ahora. Mi madre usa silla de ruedas por las secuelas de sus derrames. Mi padre tiene demencia temprana. Los visito semanalmente para asegurarme de que tienen lo que necesitan. Pero no es desde un lugar de obligación infantil. Es desde un lugar de compasión humana básica. Porque aunque no fueron buenos padres, no significa que merezcan sufrir en su vejez. Benjamin y yo nos turnamos para cuidar de ellos. Contratamos ayuda profesional para las tareas más difíciles. Durante estas visitas, mi madre a veces tiene momentos de claridad. En uno de esos momentos, me tomó la mano. Lamento tanto como te traté. Sé que lo he dicho antes, pero quiero que sepas que lo siento cada día. Ojalá pudiera regresar el tiempo. No puedes, mamá, dije suavemente, pero puedes estar en paz sabiendo que hiciste el trabajo de cambiar. Que aunque llegó tarde, al menos llegó. Eso es más de lo que muchas personas hacen. Ella lloró. Fuiste una hija mejor para mí de lo que yo fui madre para ti. Eso no es estándar alto, respondí sin crueldad. Pero aprecio que lo reconozcas. Eduardo y yo celebramos nuestro 15º aniversario planeando un viaje solo nosotros dos. Úrsula se quedaría con mi tía Eugenia. Mientras empacábamos, Eduardo me preguntó, ¿alguna vez imaginaste que estaríamos aquí? Que después de todo lo que pasó, tendríamos esta vida. Honestamente, no, admití. Cuando escuché esa conversación hace 15 años, pensé que mi vida estaba acabada, que nunca tendría una familia real. Pero estaba equivocada. Esta es mi familia real. Tú, Úrsula, las personas que elegí. Eso es lo que importa. La vida me enseñó que la sangre no determina la familia. El amor, el respeto, el esfuerzo consistente, eso es lo que crea vínculos verdaderos. Mis padres eventualmente hicieron ese esfuerzo, pero las consecuencias de sus décadas de negligencia emocional permanecieron. No puedes recuperar años perdidos, solo puedes hacer las paces con ellos y seguir adelante. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto a mi familia tan públicamente. Mi respuesta es siempre la misma: no. Esa exposición fue el catalizador para cambio real. Sin ella, probablemente habría continuado aceptando migajas de afecto, justificando su comportamiento, culpándome a mí misma. La humillación pública los forzó a mirarse en el espejo. Y aunque dolió, aunque destruyó relaciones que quizás pudieron haberse salvado, también me liberó. La verdadera justicia no fue verlos sufrir. Fue construir una vida donde su opinión sobre mí ya no importaba. Donde mi valor no estaba determinado por su aprobación. Donde podía ser completamente yo misma sin miedo al rechazo. Esa libertad no tiene precio. Hoy miro mi vida y veo abundancia. Un matrimonio fuerte. Una hija increíble. Una carrera significativa. Amistades genuinas. Una relación limitada pero funcional con mis padres. Y sobre todo, paz interior. La niña que una vez se sintió invisible, finalmente es vista. No por ellos, sino por las personas que realmente importan, y especialmente por mí misma. Si pudiera hablar con la Beatriz de hace 15 años, la que estaba parada detrás de esa puerta escuchando a su familia conspirar contra ella, le diría esto: el dolor que sientes ahora es real y válido, pero no te definirá. Úsalo como combustible. Deja que te muestre exactamente quiénes son, y luego usa esa información para construir la vida que mereces. Una vida donde el amor no tiene que ser ganado, donde tu valor no se cuestiona, donde finalmente puedes respirar. La exposición en mi boda no fue venganza. Fue liberación. Fue reclamar mi narrativa. Fue decir en voz alta lo que había estado susurrando en mi corazón durante décadas.
Merezco mejor. Y finalmente, después de todo, lo conseguí. No porque ellos cambiaran, aunque eventualmente lo hicieron, sino porque yo cambié. Porque aprendí que establecer límites no es crueldad, que cortar toxicidad no es fracaso, que elegir tu propia paz sobre la aprobación familiar no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es valentía. Y esa es la lección que le estoy pasando a Úrsula. Que nunca acepte menos de lo que merece, que reconozca toxicidad y tenga el coraje de alejarse, que entienda que la familia real se construye sobre respeto mutuo, no sobre obligación sanguínea. Esas lecciones, nacidas de mi dolor, son mi legado para ella. Y valen cada lágrima que lloré en el camino. Hoy, cuando pienso en aquella conversación que escuché, ya no siento el dolor agudo que sentí entonces. Siento gratitud, porque escuchar esa verdad, aunque devastadora, me dio la información que necesitaba para tomar decisiones que cambiaron mi vida. Me dio el empujón para dejar de aceptar migajas y exigir el festín completo. Y finalmente, después de años de hambre emocional, estoy satisfecha. Mi familia pensó que me estaban humillando al planear expulsarme de sus vidas después de la boda. No sabían que me estaban liberando, que al mostrar su verdadero rostro, me dieron permiso para quitarme la máscara que había estado usando para complacerlos. La boda fue su final planeado para mí. Se convirtió en mi nuevo comienzo. Y ese comienzo me llevó a todo lo que alguna vez soñé y más. Así que no me arrepiento de nada. Cada momento doloroso me trajo aquí, a esta vida, a esta paz, a esta felicidad genuina. Y por eso, irónicamente, casi podría agradecerles, porque al tratar de destruirme, me forzaron a reconstruirme más fuerte, y esa versión reconstruida de Beatriz es quien siempre debí ser. Visible, valorada, victoriosa, no sobre ellos, sino sobre las mentiras que me hicieron creer sobre mí misma. Y esa es la victoria que realmente importa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Beatriz hizo lo correcto al exponer a su familia públicamente? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con personas cercanas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te resonó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos.